Ahora vamos a tener la conferencia de cierre de las jornadas, te lo vengo diciendo, igual no se olviden que no es el cierre, sino que mañana vamos a tener el laboratorio de propuestas integrales de 10 a 15 horas. Pero la idea era, después de todas estas mesas temáticas, estas charlas, estos talleres, estas conferencias, estos 3 días, que Varenka podía traer un poco una reflexión también sobre varias cosas que ya se fueron hablando y que nos pueda dar un puntapié a esta propuesta que intentamos sea más práctica y más debatida en generar en conjunto unas propuestas integrales de interés. Entonces voy a pasar a presentar a Varenka. Se nos fue, vieron que tenemos como una cuestión con la... Sí, te tienes que sacar el reproductor. Sí, eso. Bien. 5 horas. Bueno, entonces vamos ahora sí. La charla de Varenka, la conferencia de Varenka se llama La interdisciplina como característica constitutiva en la integralidad. Y voy a pasar a presentarla. Varenka Parentelli es licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Enseñanza Universitaria y doctora en Ciencias de la Educación. Actualmente se desempeña como profesora adjunta y coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la FIC y es profesora agregada y coordinadora académica del programa APEX de la UDELAR. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación, es investigadora en líneas relacionadas con la interdisciplina, con la pedagogía y didáctica y con el currículum y evaluación de los aprendizajes en la educación superior. Desde hace 13 años trabaja en torno a la formación pedagógica y didáctica de los docentes de la UDELAR y en ese contexto ha desarrollado espacios formativos que involucran a la enseñanza en los EFIs y la reflexión en torno a la interdisciplina en la enseñanza. Tiene varias publicaciones y ponencias nacionales, regionales e internacionales relacionadas con sus áreas académicas de investigación. Muchas gracias, Varenka, por estar acá y por quedarte un ratito más. Gracias a ustedes por la invitación. Mire que todas esas cosas no significa que yo venga a dar soluciones, sino a aportar un poco más. Lamentablemente, aportar un poco más a la reflexión y problematizar. Más que conferencia, me gustaba que fuera algo mucho más dialogado. Patricia me dijo que en realidad íbamos a hacer poquito, no es un salón enorme lleno de gente donde uno pueda sentarse ahí y hablar, sino que me parece que está bueno que hagamos algo mucho más dialogado, ¿sí? En principio, bueno, se me convocó para hablarles para reflexionar junto con ustedes sobre el texto de la interdisciplina, ¿no? Que traía hoy la compañera que está ahí va, que decía qué es esto de hacer interdisciplina, ¿no? Como si fuese soplar y hacer botella. Bueno, problematizar un poco sobre este concepto, sobre su conceptualización y sobre todo sobre su implementación, ¿no? Y en el marco de lo que todos conocemos como los espacios de formación integrales, entendiendo que los EFIs, en su definición, la articulación de funciones, pero también la integración de conocimientos y conocimientos académicos y conocimientos no académicos, ¿no? Pero yo no voy a problematizar mucho en lo que es la integración de conocimientos no académicos. Si quieren, en mi tesis de maestría, investigo la interdisciplina de los espacios de formación integrales y ahí sí involucro esto de, bueno, y en todo esto de la articulación de saberes académicos, cómo involucramos los saberes que no son académicos. Ahí si quieren profundizar al respecto, capaz que algo en la lectura les puede disparar para dar alguna idea. Entonces, primero que nada, interpelarlos a ustedes, ¿no? Porque nosotros hablamos de interdisciplina y decimos, si lo escribimos el proyecto, lo vamos a hacer de forma interdisciplinaria, o tenemos grupos de estudiantes que son interdisciplinarios y llevamos al territorio, o que queremos trabajar de forma, y es muy lindo, ¿no? Es como muy decorativo poner en el discurso negro sobre blanco esta palabrita interdisciplinaria. Pero, ¿qué entendemos por interdisciplina? ¿No? Y ahí yo les pregunto a ustedes, si cuando hablan de interdisciplina, ustedes problematizan el concepto, ¿no? O suponen que todos nosotros, los que estamos acá en esta sala, por ejemplo, entendemos lo mismo cuando hablamos de interdisciplina, ¿sí? Porque no es lo mismo decir, hoy es de noche, bueno, todos entendemos que afuera está de noche y visualizamos la oscuridad, sabemos que vamos a tener que prender el auto, prender las luces, sabemos, pero cuando hablamos de interdisciplina, realmente todos entendemos qué es la interdisciplina. Entonces, en este momento los invito en 5 segundos a agarrar un papelito y escribir, 5 segundos porque no tenemos poco tiempo, y escribir una breve definición sobre qué es lo que ustedes entienden por interdisciplina. Porque en unas diapositivas más adelante vamos a retomar lo que ustedes entienden por interdisciplina. No vale mirarse. A ver, allá.
puede copiarse, porque la idea y la gracia es esa, ¿verdad? Voy. Ah, sí. ¿Quieres empezar? La pregunta es entonces, ¿qué entienden ustedes y cada uno de ustedes sobre la interdisciplina? ¿Estamos prontos? Te llevó tú una tesis y nosotros te quedamos. Todavía no sé de qué carajo. Cuando recién salió esto de los espacios de formación integrales, en la Facultad de Información y Comunicación, EXICO, en realidad, antes que se fusionara con EPCA, en la unidad de enseñanza dijimos, vamos a hacer una jornada sobre EPI, ¿no? Entonces hicimos una campaña de expectativa, comunicación, campaña de expectativa, y empezamos a mandar recetas integrales a los docentes, ¿no? Fue muy divertido. Y después pusimos un cartel que decía, una K, no sé, había como una K, un ajo, una cosa que en realidad era ¿qué carajo estamos hablando? ¿De qué carajo estamos hablando? Fue muy divertido, porque los docentes nos miraban con las caras. Bien, ¿ya está? ¿Sí? Vamos a partir entonces de una característica de la interdisciplina, y lo vamos a visualizar después en la respuesta a todos ustedes, que la interdisciplina es polisémica. ¿Qué significa que sea polisémica? ¿Qué significa que sea polisémica? Diferentes significados. Ahí va, ¿no? Que puede admitir diferentes significados. Y van a ver que en la medida que nosotros entremos a compartir lo que escribimos en el papelito, van a ver que efectivamente hay varias concepciones, varios significados que atribuyen a la interdisciplina. Entonces, hay abordajes conceptuales diferenciados e incluso contrapuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes, en esto que hice 2 tesis sobre la interdisciplina, he tenido que leer y navegar mucho por el mundo teórico, a decir de Folari, Roberto Folari es un investigador argentino que escribe muchísimo sobre la interdisciplina, y él dice que hay ríos escritos sobre la interdisciplina, y es verdad, hay muchos escritos. Siempre que entro y busco una búsqueda, encuentro cosas nuevas. Pero en esta búsqueda teórica, tratando de buscar qué es la interdisciplina, me encontré con que hay muchos abordajes conceptuales, e incluso cuando uno empieza a leer y a contraponer, encuentra que hay abordajes conceptuales que incluso se ponen en tensión. Hay autores que dicen que la interdisciplina es una cosa y otros autores que dicen que la interdisciplina no es esa cosa que dijo aquel autor, ¿no? O sea, fíjense qué complejo y qué polisémica es la interdisciplina. Folari, este mismo autor, dice: no se puede suponer que el significado de la interdisciplina es obvio y mucho menos creer que todos entendemos lo mismo. Es una premisa de la cual partimos hoy en esta presentación. ¿Sí? Algunas concepciones. Muy sintético, elegí algunos autores para que ustedes puedan visualizar efectivamente esta polisemia de la interdisciplina, y también les voy a mostrar estos aspectos de miradas. Que ponen en tensión, ideas teóricas que se ponen en tensión al tratar de definir la interdisciplina. Tenemos a Judith Sutz, que todos la conocemos, ¿sí? Que escribe y habla y reflexiona sobre la interdisciplina, y dice, según ella, la interdisciplina es un proceso de coproducción de conocimiento a partir de un lenguaje común. Entonces ella separa la conceptualización y dice, bueno, tenemos que construir un lenguaje común para llegar a la interdisciplina, que para ella es la coproducción de conocimiento. ¿Sí? Se sostiene en la construcción del lenguaje común. Luego tenemos a la National of Science y Ru García, que dice, no, la interdisciplina es una capacidad del sujeto. Posiciona la interdisciplina en la capacidad del sujeto y dice que este sujeto puede ser colectivo, un grupo, o individual. Fíjense que estos autores dicen que un sujeto por sí solo puede ser interdisciplinario. Miren que es controversial. ¿Sí? Y después tenemos a Folari y a Lenoir, que dice la interdisciplina es un abordaje metodológico, o sea que se posiciona la interdisciplina definiéndolo a partir de lo metodológico, ni del sujeto ni de la construcción del lenguaje común. No significa que lo nieguen, sino que se paran en esa postura. ¿Sí? Y después tenemos
a José Martín Barbero, Juan Martín Barbero, no me acuerdo. Barbero, dice, transgredir límites epistemológicos e incluso combinarlos. Fíjense que ahí este autor lo que dice que ya está mirando desde un campo de la epistemología. Dice, bueno, disciplinas con sus límites epistemológicos, la realidad fragmentada, y dice, no, la interdisciplina implica y se posiciona en la transgresión de esos límites disciplinarios, ¿sí? Y después tenemos a García y Redonda y Delgado que separan y dicen que la interdisciplina es emergente del objeto de estudio al cual se pretende abordar, ¿sí? Dice que tenemos el objeto de estudio, tenemos que delimitarlo, construirlo, y la interdisciplina va a ser una emergente de ese objeto de estudio. Entonces tenemos la interdisciplina centrada en la construcción de un lenguaje común, la interdisciplina centrada en el sujeto, la interdisciplina centrada en lo metodológico, la interdisciplina centrada en la concepción epistemológica y la interdisciplina centrada como emergente en un objeto de estudio. Todo eso es interdisciplina. ¿Sí? Fíjense si será polisémica la interdisciplina. Veamos qué entiende usted por interdisciplina. ¿Quién se anima? Dale. Bueno, yo puse, si me entiendo la letra. Lo van a inventar. Como un museo. No. Sos mi escribano. Yo puse saberes diferentes en diálogo para conocer la realidad, acuerdos básicos, que tenían que ver un poco con esto, abordaje de problemáticas. Nunca me la pensé como este señor individualmente, la verdad que siempre la pensé con otro, pero eso puede ser una deformación propia. Y si lo tenía que pensar como en una palabra, para mí la interdisciplina era coherencia, o sea, era como en esto de abordaje de las problemáticas de una forma más coherente, en el sentido de que separamos mucho la realidad para estudiarla y después, bueno, nos quedamos allá abajo en la profundidad de lo que super investigamos y bueno. Y después la interdisciplina como una postura de aprendizaje en esto de, a mí por lo menos en los equipos interdisciplinarios en los que estoy, me desafía constantemente y me hace aprender mucho todo el tiempo de otros y de mí, incluso de mi propia disciplina. ¿Escribana? Entonces, obviamente que yo no voy a hacer un análisis, no voy a poner a dialogar esto con lo que cada uno de ustedes escribió porque me llevaría mucho tiempo. Pero básicamente la idea es que ustedes vayan, ahora vamos a leer un par más, vayan viendo según lo que ustedes escribieron, si se coincide con alguna de estas, con dos, con tres o con todas. Con lo que la compañera compartió, hay una construcción de lenguaje, ella misma dice, yo entiendo la interdisciplina como colectivo y no como la capacidad de un sujeto, o sea que está parada también en alguna concepción y alguna otra cosa que, bueno, que habría que analizar un poco más. Pero hagan un poco ese ejercicio, ¿no? Lean lo que ustedes pusieron y fíjense, a la medida que vayamos compartiendo, si coinciden con alguna de estas concepciones, una, dos, tres, o todas, o ninguna. ¿Sí? ¿Quién se anima? Yo no me animo, pero tengo una duda. Todas estas personas no construyeron en común, como bueno, es esto, pero también esto, pero no, como que yo lo leo y digo, pero en realidad todas, se pueden unir, ¿no? Se entrelazan. Cuando vos empezás a profundizar en el desarrollo teórico de cada uno de estos autores, vas a ver que van profundizando cada vez más en la posición a la que ellos adscriben en relación a la concepción de la interdisciplina. Sí, ahí, para allá y bueno. Si querías, es cortito el mismo concepto, nomás. El concepto, bueno, de mi concepción, puse cruce de diferentes visiones y experiencias sobre un tema o una problemática en busca de una solución. Bien, pero viste que lo centraste a partir del objeto de estudio, ¿no? La problemática que puede ser, ¿no?, la construcción de un objeto de estudio a raíz de ese problema y el cruce de disciplinas, de miradas. Entonces tu definición está como más centrada ahí. Allá. Esto que la compañera creo que es como un aprendizaje, y para mí es invitación a desaprender, en realidad. Porque hay que desaprender lo aprendido e integrar conceptos y términos de otras disciplinas que ayuden a pensar algo nuevo. Sí. Capaz que está más asociada a transgredir los límites epistemológicos, ¿no? Sí. Eso de desaprender, bueno, de construir de alguna manera. Y la emergencia de algo diferente. Bien. También genera lenguaje común, ¿no? Y generar lenguaje. Claro, y ahí tenemos a Sus, ¿no? Uno más.
Allá. Puse un diálogo entre diferentes saberes académicos donde se aborda un problema o temática desde las diferentes miradas y formaciones y poniendo en juego esa diversidad de miradas. Bien, hay una concepción, o nuevamente, hay que hacer un análisis más exhaustivo, de repente hay una concepción más abocada a la problemática, ¿no? A la construcción de objeto de estudio con más cosas, más elementos, porque le pusiste mucho más elementos. Pero bueno, si no, yo los invito a que sigan, ¿no? Reflexionando en función de lo que dicen estos autores. Y capaz que se les ocurre otra teoría nueva, ¿no? Mañana creo. Bueno. Fíjense estas concepciones contrapuestas, y yo cité a los autores, ¿no? Folari, que dice que separa el metodológico, además, él dice, no hay sujetos interdisciplinarios. Él dice que no hay sujetos interdisciplinarios, que es, la interdisciplina es un efecto de la síntesis del grupo. Él dice, incluso si lo siguen leyendo, dice que no existe una persona que per se sea interdisciplinaria. Y Rubén García dice, la interdisciplina es el potencial individual o grupal. Él dice que sí, que es posible, ¿sí? Para aprender, investigar o resolver un problema complejo. O sea, que una persona puede ser interdisciplinaria para abordar y resolver un problema complejo. ¿Sí? Y después hay distintos énfasis, ¿no? Si bien estos autores se posicionan en interdisciplina como metodología de abordaje, fíjense que Folari dice la no repetición. Él dice que hay que construir una metodología específica para abordar un objeto de estudio desde una mirada interdisciplinaria, que no es simplemente juntar las metodologías, sino es construir una metodología nueva específica. Lenoir dice método para estudiar los objetos complejos. Una cosa como mucho más amplia, en que habla de un método, ¿sí? No dice que necesariamente tiene que ser nuevo, la combinación, él habla de una perspectiva mucho más amplia. Y Barbero dice la combinación de métodos existentes. ¿Sí? Hay sutilezas, pero son distintos énfasis. ¿Sí? Y habla de cambios epistemológicos también. Hay una discusión epistemológica, claramente, ¿no? Sin duda, porque nosotros hablamos de interdisciplina y la asociamos a la complejidad, al paradigma de la complejidad de la moral, y decimos la deconstrucción epistemológica, la necesidad de deformarnos, pero cuando decimos interdisciplina, estamos apelando a las disciplinas. ¿Sí? Interdisciplinas, llamémoslo de otra forma. ¿Sí? Entonces esa tensión epistemológica dice, bueno, pero la interdisciplina es la desarticulación, la necesidad de una metodología nueva, de la construcción de un objeto de estudio, de las características de un sujeto individual o grupal, etcétera, etcétera, pero las disciplinas siempre tienen que estar presentes. ¿Sí? Entonces hay una tensión entre la necesidad epistemológica, la fragmentación disciplinar, y la necesidad de construir epistemológicamente esas disciplinas. ¿Sí? Bueno, Folari dice, ¿no? De acuerdo que para que haya interdisciplina son necesarias las disciplinas y que la relación entre ellas es más profunda que la simple reunión y suma de disciplinas. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Un nivel es multidisciplina, otro nivel es inter, y ni que hablar de la trans. Ahí no nos vamos a meter. Imposible mezclar lo que no existe, dice Folari. Claro, si no tengo papa y goñato no puedo hacer un puchero. Es así. Existe una tensión entre la necesidad de especialización disciplinar y la interdisciplina que podría permitir incluso el surgimiento de una nueva disciplina. ¿Cuántas disciplinas conocemos que son interdisciplinarias? La comunicación, por ejemplo, y ahí va también mi tesis, La ¿no? historia de las universidades, ¿no? O sea, las Exactamente, exactamente. Las disciplinas son herencia del positivismo y la necesidad de estudiar y al detalle algún objeto que hace que necesito construir un método, un objeto, etcétera, una teoría para especializarme en ese objeto. Entonces, pero esa deconstrucción, ¿no? Esa deconstrucción podría permitir incluso el surgimiento de una nueva disciplina. Yo siempre hablo de la comunicación y el campo de la comunicación incluso está en debate si es una disciplina o no, porque no está muy definido lo que es el objeto de estudio de la comunicación. ¿No? Y la comunicación es la reunión de muchas disciplinas y es transversal a muchas disciplinas, casi a todas. ¿No? Vieron que nosotros hablamos de comunicación también, tanto como hablamos de interdisciplina. Y me han pegado, yo soy de comunicación, docente acá, y me han pegado por decir eso, pero lo tengo que decir. No, lo tengo que decir.
El campo de las ciencias de la información, en la FIT tenemos archeología y bibliotecnología. Ellos hablan de las ciencias de la información y defienden su objeto de estudio. Pero si uno rasca en la teoría, los teóricos, los propios teóricos de la ciencia de la información dicen que la ciencia de la información es una reunión de varias disciplinas y es una ciencia interdisciplinaria. Nuevamente el huevo y la gallina, ¿no? En síntesis, y ahí traigo el paradigma de la complejidad, ¿no? En un contexto de complejidad y en función de la policía debe considerarse que la interdisciplina puede tomar varias formas, ¿sí? En función de la situación específica en la que se implica. Podrá ser abordada, en lo individual, en lo colectivo, en la construcción de una metodología específica o en la combinación de ellas, o bien como modalidad que emerge del objeto de estudio. Lo que quiero decir acá es que cuando uno va a trabajar interdisciplinariamente no necesariamente tiene que pararse a nosotros vamos a abordar la interdisciplina porque la entendemos desde el objeto de estudio o desde lo metodológico. Bueno, la interdisciplina puede tomar varias formas y de hecho las investigaciones que yo he desarrollado lo que observo es eso, ¿sí? Que aparecen, las concepciones son concepciones teóricas, no son paradigmas, no es 2 más 2 son 4, ¿sí? ¿Qué pasa con los espacios de formación integrales? Bueno, viene un poco el desafío, ¿no? La interdisciplina como característica constitutiva de estos espacios, todos lo sabemos, que en tanto espacios de formación implican procesos que involucran la enseñanza y los procesos de aprendizaje. La interdisciplina es compleja, y además tengo que articular funciones y además tengo que enseñar y que los estudiantes aprendan, ¿no? Sí, además. Entonces, yo lo que hago acá es hacer alguna sugerencia, lo mismo, ¿no? Esto no es la panacea, es para que ustedes se lo lleven, reflexionen y ojalá les sirva de insumo para reflexionar sobre esto de la interdisciplina en general, pero aterrizada también a los espacios de formación integrales, que son espacios formativos, son espacios donde se realizan y se dan procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje, mejor en el caso, procesos de aprendizaje. Entonces digo, bueno, tener presente la interdisciplina siempre. O sea, si yo pretendo que mi EFI o mi actividad tenga algún vestigio de interdisciplina, yo tengo que tenerla presente. Porque la interdisciplina no se va a dar mágicamente. O si se da y no la tengo presente, no la voy a poder objetivar. No voy a poder reflexionar sobre lo que está sucediendo. Hoy una compañera que no está acá, que presentó la de los fuetes. Claro, dijo algo, dice, la interdisciplina la veo en las clases, en las discusiones y es súper interesante, la cito, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿pero se planificó eso? ¿Se sistematizó? ¿Se promovió o fue como emergente? ¿Sí? ¿Cómo se capitaliza eso? Entonces la interdisciplina hay que tenerla presente. Tenerla presente en el diagnóstico. Cuando yo voy a planificar un EFI, tengo que tener un diagnóstico inicial, ¿no? Tener en cuenta las características generales en las cuales se va a desarrollar la experiencia de EFI, los actores involucrados, académicos y no académicos. Ya ahí la tengo que tener presente, cuando voy a hacer un diagnóstico inicial para la planificación del EFI. Establecer el objetivo general de la propuesta. Tengo el diagnóstico, establezco el objetivo general de la propuesta, que generalmente en los EFI parte de la identificación de un objeto asociado a una problemática o un objeto concreto. Es lo que sucede. Identifico una problemática o un objeto y ahí establezco el objetivo general de la propuesta. Y después propongo objetivos de aprendizajes. ¿Qué quiero yo de los estudiantes? Les tengo que formar, ¿no? La taxonomía de Bloom, no sé si la tienen, ¿no? Análisis, comprensión, no me sé, memoria. La taxonomía de Bloom es una pirámide donde la cúspide de la pirámide tiene que ver con la creación que requiere el estudiante procesos cognitivos complejos. Y en la base está el recordar, ¿no? Entonces tengo un nivel que va de menos a más desde la demanda, digamos, de los procesos cognitivos. Bueno, ¿qué pretendo yo los estudiantes en esta propuesta? Bueno, ¿juega la interdisciplina acá? ¿O no? Y si juega, ¿cómo? En la metodología de trabajo, voy a realizar tareas, talleres, trabajo en campo. ¿Qué voy a hacer, no? Pues en esta propuesta, esta es la planificación por el EFI, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a involucrar en la metodología, donde involucro a estudiantes supuestamente de diversas disciplinas, el aspecto interdisciplinario? ¿No? Esto que decía la compañera. En las discusiones es muy rico cómo se da la interdisciplina.
Bueno, entonces pensemos en dispositivos donde podamos prever espacios de discusiones, disparadores, ¿no? Para que en ese diálogo pueda emerger la interdisciplina. Y si emerge la interdisciplina, ¿cómo la voy a cultivar? ¿En qué emergió la construcción? ¿Sí? Los contenidos, hay que hablar. La interdisciplina va a ser uno de los contenidos. Vamos a problematizar la interdisciplina, nuestro EFI. Un marco referencial teórico-conceptual que tenga que ver con los contenidos, sí. Que tenga que ver con los contenidos, sí, pero también tengo que decidir si además en el marco teórico-conceptual voy a poner algún aspecto que refiera a la interdisciplina. Y a ver, el día de hoy la evaluación, ¿no? La evaluación, ¿qué tipo de evaluación? Cuando me digo tipo, digo, a mí lo que me parece, si me preguntan, me parece que en los EFI la evaluación tiene que ser formativa, tiene que centrarse en la evaluación informativa que da cuenta de los procesos de los estudiantes. Y en ese sentido, si decidimos que sea así, ¿qué instrumentos y en qué momentos? ¿Sí? Puedo traer algo que, o sea, no es para entrar en eso, pero digo, está la dificultad más allá de la interdisciplina y también la poca formación que tenemos en planificar como docentes universitarios. Entonces, si no tenemos ni siquiera formación en cómo hacer cuestiones básicas que nos hacen en nuestra vida cotidiana en la universidad, eso, muchos aprendemos cuestiones de pedagogía y didáctica en otras cosas o hacemos otras formaciones paralelas para tener herramientas, porque acá mismo no las encontramos. Entonces imagínate si nos cuesta, y es todo un desafío hacer una planificación lo más simple que sea, si voy a poder traer y pensar todo esto de la interdisciplina ahí, ya me cuesta como 80 veces más, ¿no? Sí, sin duda. La semana pasada que fuimos con Apex, ¿sabes lo que es Apex? Apex, el programa Apex de la universidad. Bueno, fuimos en un intercambio académico en Chile con una universidad allá. Fuimos con dos universidades, pero una era la UDLA, la Universidad de las Américas, privada, y ellos tienen, ¿no? en sus carreras, tienen el relacionamiento de trabajo en territorio que llaman ellos transversal a toda la carrera, que llaman fase, ¿no? Fase 1 el primer año, fase 1, fase 2 en el segundo año, así consecutivamente. Pero lo que a ellos les inquietaba era cómo obligar a los docentes a hacer trabajo en territorio, ¿no? Y yo, pero ¿cómo hacen ustedes antes con casi 30 años de experiencia, de docencia, ¿verdad? Entonces, cuando el decano interino hizo esa pregunta, yo le dije eso, pero ¿ustedes forman a los docentes para que hagan trabajo en territorio? Y ahí me vino como el insight, ¿no? Mirá vos, no lo tenía presente. Seguimos. Acuerdos conceptuales. Uno, ¿verdad? El número más fuerte. Uno. Puedo aprovechar esta ventana porque también está la inquietud para los estudiantes, ¿no? Esperamos que después en la vida profesional trabajen interdisciplinariamente, pero no los formamos para eso, es lo mismo, están ahí. Exactamente. Y los EFI nosotros no son los únicos dispositivos, ¿no? Pero los EFI tienen esa gran potencialidad de ser un espacio donde pueden experimentar de primera mano el trabajo interdisciplinario. Pero es tal cual como vos decís, mirá en el campo de la formación de los futuros comunicadores, ¿no? O sea, un campo de conocimiento constitutivamente interdisciplinario, y voy a las mallas curriculares y les enseño a los estudiantes a través de una malla curricular fragmentada, ¿no? Voy al plan de estudio, el plan de estudio dice, formamos integralmente, interdisciplinariamente, y cuando hago una investigación sobre si efectivamente eso pasa, no pasa. Los estudiantes te dicen, ¿qué? ¿No? ¿Qué? Sí, me parece, pero no. Acuerdos conceptuales. Potencial de trabajo interdisciplinario a partir de una reflexión anterior que podrá repetirse durante y posteriormente. ¿A través de qué? Bueno, hacer explícito los supuestos evidenciando la policía. Esto que hicimos nosotros al inicio, ¿no? Problematizar la interdisciplina. Y realizar acuerdos conceptuales, aunque no es necesario centrarse en una concepción específica. ¿De acuerdo? Sí, eso siempre, porque en cada momento de tensión va a estar en disputa nuevamente esos acuerdos. O sea, nosotros nos ha pasado pila de veces que ponele que hace 5 años que trabajamos juntas, que tenemos un grupo pero sucede una problemática o algo que te hace volver a replantearte algunos acuerdos que en realidad creías que tenías. Exactamente. Ahora vamos a ver eso mismo que decimos. Acuerdos epistemológicos, límites y alcances disciplinarios. Bueno, en esto que decíamos, las disciplinas son necesarias para la interdisciplina. Bueno, hablemos sobre nuestra disciplina, ¿no? Intercambios teóricos y metodológicos ex antes en torno al trabajo que se pretende realizar. Hacer evidentes estas teorías con la
nosotros tenemos todo un campo epistemológico que lo ponemos en juego. ¿No? Bueno, hagámoslo, o sea, que el otro sepa cuál es mi idioma. Lenguaje disciplinar, forma conceptual, esto que decíamos hoy, ¿no? Bueno, vaso, ¿qué es para mí vaso? ¿Qué es para vos vaso y qué es para no? O sea, poner en evidencia eso. Intercambiar sobre la posibilidad de integración disciplinar. Bueno, proyectar. ¿Sí? O sea, ya sé de qué va lo tuyo, ya sé cómo para vos qué es este vaso. Bueno, a ver, ¿dónde las podemos encontrar? Acuerdos de trabajo. Disposición expresa de intercambio. Bueno, esto es fundamental. Si yo no tengo una predisposición, además el puerto bajo el agua. Disposición expresa para la integración disciplinar, poner en juego la experticia en la especialización, actitud para la apertura epistemológica y minimizar los egos y las charlas. Ah, de esto yo sé y mi disciplina me da mejor. No, si partimos de esa actitud, tampoco. Vigilancia. Proponer desde el inicio de la actividad, es horrible vigilancia, no se me ocurrió la palabra. Sí, monitoreo. Monitoreo. Bien, monitoreo, bien. Esto lo hice ayer a las 11 de la noche. Proponer desde el inicio de la actividad espacios específicos donde se puede dedicar el tiempo para pensar en estrategias concretas. Realizarlo enseguida o decir, ¿no? Reflexionar sobre la actividad durante su desarrollo y al finalizar. Porque es necesario además sistematizar. ¿Qué está ocurriendo? Ah, en ese sentido. Yo también, cuando leí vigilancia también pensé como en la autovigilancia de a veces nos ponemos como el baile de y como en esa autovigilancia de decir, no, pero acá estoy predominando lo mío, no le estoy dando cabida a esto, o sea, como el autoanálisis, por así decirlo, pero decir, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con lo anterior. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, la predisposición y el clima grupal permanente. Pueden haber tensiones, ¿no? Cuando trabajamos en grupo, en cualquier tema, siempre hay tensiones porque somos seres humanos. ¿Qué va a hacer? Bueno, cuidar esas cosas. Entonces, la interdisciplina parece manifestarse de distintas formas, por momentos, por actividades específicas, en el apoyo metodológico y o conceptual. La integración puede darse así, mínimamente, y es legítimo. ¿Sí? Pero admite también el potencial de crear una nueva disciplina. Fíjense, puede darse mínimamente, pero además puede crear una nueva disciplina. Miren el potencial de la interdisciplina. Ahí las referencias y gracias. Las fatalidades del proyecto, algo sale mal y eso genera como muchas tensiones, ¿no? Y las personas responsables como que tienen que ser muy discretas y bajar y no te da en realidad mucho margen a cambios. O sea, si pasó algo mal, está pasando y hay que vivirlo, eso es una experiencia personal. Trabajar sobre eso. ¿Eh? Trabajar sobre eso. Claro, y al final, cuando se terminó el proyecto, bueno, ahí retomar, tener como la instancia de charlarlo, porque en el momento, yo creo que muchos de los errores que por lo menos yo he tenido en mi vida es de tratar de solucionar las cosas en el momento de una situación caótica. Estructura de demora, Claro, entonces es como, bueno, está pasando, va a seguir ese curso, va a haber como una flexibilidad un poquito ahí, pero no se puede hacer mucho más, ¿no? Porque se genera como más caos. Lo que pasa es que, a ver, primero somos personas, ¿no? Segundo, vamos al territorio, Primer problema. Son animales. Es lo que hay. Después vamos a nosotros docentes, ¿no? Vamos a llevar a los estudiantes, ¿hay estudiantes? Bien. Vamos a llevarlos, ¿no? A un proceso, en el mejor de los casos, de aprendizaje, en un contexto real donde no controlamos las variables, además. Por eso, además, después capaz que en otro momento podemos hablar sobre planificación, y hay un aspecto, planificación de los ejes, meternos ahí, que tiene que ver con la flexibilidad de nuestra planificación. ¿Cómo tomamos esos emergentes? Y cómo capitalizar esas problemáticas de esos emergentes, ¿no? Para que sea, además, parte del proceso formativo de los estudiantes. Porque está bueno que estén en la realidad y resuelven los problemas que surgen desde la realidad,
Pero la vigilancia ahí es, bueno, pero yo en mi EFI, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Entonces, como docente también tensiona en los emergentes, en la problemática, en la realidad, que emergen porque hay variables que no controlamos, y llevarlos a los estudiantes para que no se pasen, digamos, de ese marco institucional donde es mi responsabilidad formarlos. Es bien difícil. Es bien difícil. Téngannos piedad. Muy difícil. Sí. No, estaba pensando también ahora con esto que decís, ¿cómo considerar dentro de esta categorización de la interdisciplina a los saberes que vienen por fuera de las calificaciones, en ese contacto con ya sea el territorio, ya sea otros actores no universitarios, que también de alguna manera, o sea, no son disciplinas estrictamente hablando, universitariamente hablando, pero también puede considerarse como, al menos como saber, ¿no? Vieron que ya inicié una TG. Yo dije, no voy a profundizar eso porque es un tema enorme. Yo pero no te voy a dejar sin respuesta. En mi tesis de maestría, ¿conocen la tríada pedagógica? La tríada pedagógica es un rectángulo de Bachelard que ubica en un vértice el docente, el saber y el estudiante. El docente, poseedor de saber sabio, que hace una transformación de ese saber para didaktizarlo y llevárselo al estudiante. ¿Sí? En esa triada, yo lo que hago es agregar una dimensión tridimensional y a una pirámide de base rectangular, ¿no? Donde coloco al otro. ¿No? Cómo el otro se pone en juego con el estudiante, con el conocimiento. El otro que tiene un saber popular, ¿no? Con el conocimiento que nosotros llevamos y con el docente. Entonces, ese otro es parte, con su saber no académico, es parte de esa relación donde ya no son 3, son 4. ¿Sí? Entonces, y ahí se vuelve mucho más complejo la interdisciplina, porque ¿cómo concebimos a la interdisciplina? ¿Y como la integración de saberes académicos o la integración de saberes y conocimientos generales? Y ahí te invito a leer la tesis para profundizar un poco más. No te pides que la recite, pero ya no me acuerdo. Pero es bien complejo. Sí. Yo quería comentar algo en relación a esto, que no sé, además de, digamos, estos encuentros. Perdón, sí. Ana investiga en interdisciplina, no vale. Sí, no, por eso yo no leí. Por eso no la leí. Pero además digamos, de estos encuentros entre disciplinas, yo creo que también habría que ser honesto intelectualmente cuando uno también de qué marco teórico. Tal vez en ciencias sociales es más obvio que hay diferentes marcos teóricos, digamos, escuelas de pensamiento. Seguramente sea más fácil, no sé, para encontrarse para gente que está en un marco teórico crítico, independientemente si viene de psicología, de antropología, no sé, de ciencia de la educación, con otros que tienen otro tipo de marco teórico. Pero pienso cómo se hace en ciencia, ¿tá? O sea, cómo transponerlo y que en principio como que se define o se cree que las ciencias tiene o está más arraigado el marco positivista, pero también están existiendo nuevos emergentes. Y creo que también empezar a dialogar desde los marcos teóricos en los cuales es importante, porque creo que muchas de las resistencias existen, por lo menos cuando yo veo trabajar, cuando los grupos, los docentes tratan de generar este tipo de espacios más abiertos o de conocimiento, no lo tienen explicitado, implícitamente vienen un bagaje muy fuerte. Y creo que es importante, y realmente no es algo que se conoce, se habla mucho de la disciplina de los conocimientos de lo que yo puedo aportar desde mi disciplina o eventualmente desde mi subdisciplina, y no tanto de cómo construir yo, incluso mi recorrido académico. Creo que es algo para tener en cuenta en estos espacios, ¿no? Si hay integración de docentes. Sí, también es como el otro día se hablaba de abrir una caja de Pandora, ¿no? Porque uno piensa en un marco teórico y la disciplina no son homogéneas, ¿no? Es decir, encontrar un punto común dentro de una. Yo vengo de la filosofía, encontrar algo común. Pero no es específico de la filosofía, no pasa en derecho. Basta juntar a dos personas que hoy tienen la misma disciplina con una mesa y que se ponen a discutir.
agrego lo que iba a traer algo de la charla del miércoles que nos disparó justamente después de la mesa que estamos discutiendo la ausencia de formación en epistemología que existe en esto. Entonces ahí hay también no tenemos formación obligatoria en epistemología, excepto biología humana. Tomen las otras 5. El resto de la no hay está en las carreras, hay muy poquita cantidad de créditos en áreas sociales que son optativas, que después de hay algunas ofertas que las produce la facultad. Algunos estudiantes se animan a ir a humanidades a tomar epistemología ya, pero son pocos. Mati, permitime defender la geografía que agregó de... Está bueno. La segunda es geografía. Hablen de las chakras, digo. Lo mismo me tuvieron. Yo también, mi generación había, fuimos todos para todos humanidades. Pero bueno, las generaciones más nuevas no. Así que eso es como, no hay un espacio donde se reflexione cómo se produce el conocimiento. Y bueno, mucho menos capaz. Claro, pero desde la chiquita. Lo lamento muchísimo. No, que vinculando a eso, o sea, desde la chiquita de que ese docente no nació docente, o sea, estábamos discutiendo eso en un espacio de formación integral que nos tuvimos en mayo, o sea, una de las docentes de toxicología que más estaba ahí, que sabe kilos, no sé cuánto, o sea, ¿ustedes se piensan que Senecio es una planta tóxica? ¿Ustedes se piensan que Carmen nació con Senecio bajo el brazo? Y de verdad hay caras que pensaban que sí, o sea, como esta cuestión de todo lo que, o sea, no lo construyó, no dijo mamá, papá Senecio, o sea, se construyó su formación desde algún lugar, y a veces se piensa que el docente está como en ese lugar de que, no sé, vino con todo ese conocimiento y lo otro en relación a las chakras y a las cuestiones de sí, del sé, del texto yo sé, pero también a veces, a mí lo que me pasa por ejemplo en la facultad de veterinaria, es que se van a la profundidad de las disciplinas dentro de la disciplina. O sea, con psicología, parasitología, infectología y entre ellas esto lo estamos haciendo como de generar como esos puentes entre, incluso cuando estamos hablando de cosas muy básicas como por ejemplo, bueno, te traigo de salud pública, veterinaria, cuestiones así, o sea, no, pero acá no hay nadie de la cátedra de salud pública. Digo, perdón, pero son más interesantes. Ahí es interesante lo que dice Carlos Morén del oscurantismo que produce eso de conocimiento. O sea, está la hiperespecialización que se el nombre, lo que sigue, no sé qué, de toda la familia, de una molécula que perdés de vista el resto. Claro, Nela, además de eso de yo no puedo hablar de lo que tiene que ver con la salud pública veterinaria, es el objetivo último de tu carrera, de tu profesión, la salud humana. ¿Cómo no vas a poder hablar? Son todos veterinarios, ¿no? Sí. ¿No pueden hablar de esto? Y ahí fue como, no, sí, bueno. El problema es que tenemos una estructura institucional, además. Sí, tenemos una estructura que nos estructura y nos formatea, nos normaliza de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjense en esta investigación, perdón que sea autorreferencial, pero son los efectos didácticos. En la investigación de doctorado, ¿no? Un aspecto que indague es como en la FIC ustedes van al cuarto piso y están todos los despachos, ¿no? En la FIC, comunicación e información, ¿no? Ya lo dije, campos de conocimiento internacional. Los despachos están todos a puertas cerradas, no hay ni siquiera una ventanita para... Se llaman despacho aparte. Exacto. Entonces, estamos tan estructurados que además nos encerramos en una, que es bien significativo. Nos encerramos en los es la estructura, es así, y eso nos normaliza, es horrible, pero es así. Entonces, claro, hablar de interdisciplina, o sea, es muy complejo, la implementación es compleja, los docentes universitarios no tenemos que tener formación pedagógica didáctica, porque es un requisito, estamos de acuerdo o desacuerdo, y encima me están pidiendo que articule, que enseñe esto de interdisciplina. Es un desafío muy grande, realmente es un desafío grande. Y lo espacial, porque capaz que en los segures se empieza a vivir algo diferente, capaz, sí. No sé, se activó eso. Nosotros, por ejemplo, estamos acá aislados, excepto por algo que podemos intercambiar con el ICEF, nosotros, unidad de extensión, la parte no
estamos totalmente distanciados de lo que es el pueblo de Montevideo, que está en el centro, el Cordón, ahí, o de programas más territoriales que pueden... Hoy hablábamos de eso, que nosotros pasamos a estar en esas, Claro. ahora que Facultad de Veterinaria se mudó. Claro, entonces eso te distancia, nosotros estamos a 1 hora, 40 minutos de ómnibus del centro, entonces eso te pone otra barrera que es más geográfica. Habría que ver si cuando era humanidades y ciencias sería algo distinto. Es que el tema este de la construcción curricular tiene que ver, fíjate, cuando se separa, lo que hablábamos recién de epistemología, cuando se separa humanidades y ciencias, la formación científica deja de tener contenidos humanísticos. O sea, sí, efectivamente se dio. Y respondiendo al tema de los celulares, perdón, pero ya pasó. En realidad es lamentable, o sea, es verdad que el espacio físico es común, más fácil el encuentro entre personas, pero institucionalmente la estructura está tendiendo, por lo menos en el litoral, a ir hacia lo disciplinar. Con toda la creación, todo lo que implicó la departamentalización, los departamentos en el CENUR están siendo típicamente disciplinares. Aún que en la normativa está previsto departamentos interdisciplinares. Pero entonces tenés el departamento de física, el departamento de matemática, el departamento de ciencias sociales, el departamento, o sea, como mini facultades. Federación, la Sí. federación. No sé qué va a pasar, el único que todavía no está departamentalizado es el noreste. No sé qué va a pasar ahí, están tendiendo a haber algunos, por lo menos algunos departamentos, por lo menos más integrados, pero no sé. Y el CURE creo que es mixto, ¿no? Pero claramente, aparte, y curiosamente es un litoral norte, el más grande, es el que tiene mayor poder y peso, tendió a ser lo tradicional. Claro. Sí, es así. Pero lo que pasa es que seguimos con esta concepción. Hoy hablaban de la disparidad y no se acuerdan los créditos, ¿no? Como en una carrera, carrerita 4. ¿Y cuál es la discusión, además de política? ¿No? La discusión que hay por detrás es la académica en términos de, bueno, pero esta actividad, ¿no? En mi disciplina, ¿cuánto vale? Bueno, quiero aclarar, no importa de qué carrera, debemos llegar a tener respuestas de no creditizamos el EFI para que no, que al estudiante no le baje el promedio de la escolaridad. Hace 4 años una comisión de carrera no. ¿Cómo? Claro, no, Lo tenemos por escrito. en una ordenanza donde le piden a los estudiantes, ya muchas gracias, que se muevan de sus carreras, ¿no? Entonces, claro, hay una tensión porque no podemos salir de nuestras estructuras y de nuestras chacras. O sea, la respuesta la continúo para que no dejarla ahí. Esperaban que fuese una actividad sin nota para que no perjudicara el promedio. Entonces, no importaba en realidad cómo la transitaba el estudiante, porque como iba a ir aprobado sin nota, eso no perjudicaba. Porque pensamos que una actividad de extensión iba a tener una gran nota. Sí, exactamente. De una forma o no se quedan, es así, es blanco y negro casi. O sea, me llama la atención que ya estaban, ¿no? Proyectando que no les iba a ir bien, porque están diciendo que le va a bajar el promedio porque piensan que en realidad va a fracasar. O sea, el concepto que tienen ya nomás de lo que es la clasificación, ¿no? O sea, un fracaso. Muy bien. Bueno, vamos cerrando, ¿no? Tenemos que llevar estas discusiones a nuestros espacios de trabajo para que nos siga quedando montíferos. Sí. Y es hasta lo que lo discutimos No, siempre. y además no estamos acá solo porque estamos interesados, no vale. Por eso. Es como,